Grupos funcionales. El término alcohol se utiliza con frecuencia para referirse al etanol, uno de los productos químicos más antiguos que se emplea como disolvente en perfumes y barnices, y es bactericida porque coagula las proteínas. El éter etílico es el anestésico que se usó en la antigüedad. El cuerpo humano no sufría cambio alguno, pero su presencia en las células del sistema nervioso central insensibilizaba al paciente. Los compuestos que tienen grupos carbonilo, como los aldehídos y las cetonas, tienen diversas aplicaciones, como la propanona, que es un excelente disolvente de muchos materiales orgánicos. Se utiliza en removedores de pintura y quitaesmalte para uñas. El formaldehído se emplea para preservar tejidos y cadáveres, en la fabricación de la baquelita y medicamentos. El vinagre que se emplea en las ensaladas es el ácido acético, un ácido carboxílico. Cuando un ácido carboxílico se combina con un alcohol, se produce un éster como la aspirina. A todos estos grupos de compuestos orgánicos se les llama grupos funcionales. Para facilitar el estudio de la química del carbono, los compuestos se agrupan en grupos funcionales. Estos grupos engloban compuestos con estructuras similares y por lo tanto propiedades físicas y químicas muy parecidas. Los grupos funcionales son átomos o grupos de átomos unidos a cadenas de hidrocarburos alifáticas o aromáticas y es la zona de reactividad de las moléculas. Las reglas de nomenclatura de la IUPAC para los compuestos con diferentes grupos funcionales son semejantes. Solo se tiene que tomar en consideración el o los grupos presentes en las moléculas para indicar cuál es el sustituyente de un grupo funcional. Grupos funcionales. Alcano. Los alcano son hidrocarburos saturados, están formados exclusivamente por carbono e hidrógeno y únicamente hay enlaces sencillos en su estructura. El alqueno. Los alqueno son hidrocarburos que tienen un doble enlace carbono-carbono. La palabra olefina se usa con frecuencia como sinónimo, pero el término preferido es alqueno. Los alqueno abundan en la naturaleza. Alquino. Los alquinos son hidrocarburos que contienen enlaces triples carbono. La fórmula molecular general para alquinos acíclicos es CnH2n-2 y su grado de insaturación es 2. El alcohol, compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno que deriva de los hidrocarburos y lleva en su molécula uno o varios hidroxilos. Haluros de alquino, también conocidos como haloalcanos, halogenoalcanos, son compuestos orgánicos que contienen halógenos unidos a un átomo de carbono saturado con hibridación. Éter, compuesto químico orgánico sólido, líquido, gaseoso, en cuya molécula existe un átomo de oxígeno unido a dos radicales de hidrocarburos. Cuando los radicales de hidrocarburos son iguales se habla de éter simple y cuando son distintos de éter mixto. Amina, compuesto orgánico derivado del amoníaco por sustitución de uno o de dos átomos de hidrógeno por radicales hidrocarbonados monovalentes. Las aminas son sustancias básicas muy solubles en agua. Un aldehído. Los aldehídos son compuestos que resultan de la oxidación suave y la deshidratación de los alcoholes primarios. Cetona. Una cetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono. Las cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos, dado que los grupos alquílicos actúan como dados de electrones por efecto inductivo. Las cetonas se forman cuando dos enlaces libres que le quedan al carbono del grupo carbonilo se une a las cadenas
hidrocarbonadas. El más sencillo es la propana, del nombre común acetona. Un ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos constituyen un grupo de compuestos caracterizados porque poseen un grupo funcional llamado grupo carboxilo o grupo carboxi. En el grupo funcional carboxilo coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo y carbonilo. Éster, compuesto formado por la sustitución del hidrógeno de un ácido orgánico por un radical alcohólico. Se designa por el nombre del ácido del que proviene, acabado en ato, seguido del nombre del radical. Los ésteres de pocos átomos de carbono son líquidos volátiles de olor agradable, generalmente afrutado y poco solubles en agua, como el acetato de ioacimilo que huele a pera. Amida. Una amida es un compuesto orgánico que consiste en una amina unida a un grupo acilo convirtiéndose en una amina ácida o amida. Areno. Un hidrocarburo aromático o areno es un compuesto orgánico cíclico conjugado que posee una mayor estabilidad debido a la deslocalización electrónica en enlaces. Haluro de arilo. En química orgánica, un haluro de arilo, también llamado halogenoareno o haloareno, es un compuesto aromático en el que uno o más átomos de hidrógeno directamente unidos a un anillo aromático son reemplazados por un haluro. Fenol. El fenol es una sustancia manufacturada. El producto comercial es un líquido. Tiene un olor repugnantemente dulce y alquilitranado. Esto es la tabla de que representan los grupos funcionales. En este tema explicaré un poco la estructura de alcoholes, fenoles y éteres, así como las propiedades físicas y químicas de algunos de ellos y sus aplicaciones en la industria en general. Los alcoholes y fenoles. Los alcoholes y fenoles se caracterizan por el grupo hidroxilo. En los alcoholes, este grupo está unido a un átomo de carbono. Si a este átomo de carbono también está unido un grupo R y dos átomos de hidrógeno, el alcohol es un alcohol primario. Si el átomo de carbono tiene unido a él dos grupos R y un átomo de hidrógeno, el alcohol es secundario. Finalmente, si hay tres grupos R unidos al átomo de carbono y no hay átomos de hidrógeno, el alcohol se llamará alcohol terciario. En los fenoles, el grupo hidroxilo está unido a un anillo bencénico. Una molécula puede tener más de un grupo OH. Las moléculas con dos grupos OH se denominan dioles o glicoles. El etileglicol, que es un diol, se utiliza en disoluciones anticongelantes para automóviles. Las moléculas que tienen más de dos grupos OH se llaman pioles. La glicerina, un piliol, es una molécula biológica importante que participa en el mecanismo para el almacenamiento de grasas en el cuerpo humano. El metanol, alcohol de madera, es una sustancia muy tóxica cuya indigestión puede ocasionar la ceguera o la muerte. La mayor parte del metanol se produce a partir del monóxido de carbono e hidrógeno. Este alcohol se utiliza para sintetizar otros compuestos orgánicos y como disolvente, pero mayormente es combustible para motores. El etanol es el alcohol de vino que está en las bebidas alcohólicas. Se obtiene por fermentación de zumo de caña de azúcar o de otras materias que tengan azúcares naturales. El método industrial consiste en la hidratación de etileno con ácido sulfúrico como catalizador. A partir de un alcohol se pueden formar los éteres.
los cuales son compuestos con fórmula general de ROR. Desde el punto de vista estructural, los éteres pueden ser alinfáticos o aromáticos puros o mixtos. Desde el punto de vista químico, los éteres son relativamente poco reactivos y estables a la mayoría de agentes reductores y oxidantes. Un ejemplo de éter es el dietiléter, que es utilizado como anestesia general, ya que relaja los músculos y modifica el pulso, la respiración y la presión. Sin embargo, ya no se utiliza porque irrita los conductos respiratorios, y lo que lo sustituyó fue el metilpropiléter, ya que este casi no irrita. Los aldehídos y cetonas están caracterizados por tener en su estructura el grupo carbonilo. En los aldehídos este grupo está unido a una molécula de hidrógeno y a un grupo R. En las cetonas este se encuentra unido a dos grupos R. Los aldehídos representan el primer producto de la oxidación de los alcoholes primarios. Ejemplo, etanol más dicromato en medio ácido genera acetaldehído. Su nomenclatura de estos es cambiar la terminación del alcohol ol, del cual derivan, por el al. Ejemplo, etanol, etanal. Propiedades físicas: se presentan en gas, líquidos y sólidos. Son poco solubles en aguas y su olor varía. Propiedades químicas: con el oxígeno del aire se oxidan formando ácidos, forman muchas reacciones de adicción. Un ejemplo de aldehído es el metanol, el cual es un gas de olor irritante que puede licuarse, es decir, pasar de gas a líquido por la acción de la temperatura y la presión. Es soluble en agua y su solución, llamada impropiamente formol, es un antiséptico poderoso. Se emplea en la conservación de frutas, vinos y cervezas. Las cetonas son compuestos que resultan de la oxidación moderada de los alcoholes secundarios. Ejemplos: 2-propanol más dicromato en medio ácido produce acetona. Propiedades físicas: en su mayoría las acetonas son líquidos volátiles que tienen un olor aromático en particular. Algunos son solubles en agua. Propiedades químicas: por oxidación producen diversos compuestos. Estas reacciones constituyen un método para fraccionar cadenas hidrocarbonadas. La acetona es la más importante de las cetonas. La acetona es muy buen disolvente de muchos compuestos orgánicos y se usa mucho en diversos disolventes para barnices, lacas y plásticos. Ácidos carboxílicos y derivados. Las estructuras de los ácidos carboxílicos y sus derivados son ácidos, cloruros de ácidos, anhídridos, ésteres y amida. Nomenclatura de ácidos carboxílicos y características de reaccionabilidad. Desde la historia de la humanidad, los ácidos carboxílicos más comunes se obtuvieron a partir de productos naturales, particularmente de aceites y grasas. Por este hecho, los ácidos de cadena normal sin ramificar se denominan ácidos grasos. Ejemplos de ácidos naturales de cadena normal se dan a continuación: ácido fórmico, ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico, ácido valérico, ácido láurico, ácido palmítico, ácido esteárico y ácido oleico. Otros ácidos naturales son ácido salicílico y ácido cítrico. En el sistema IUPAC, los ácidos carboxílicos se nombran sustituyendo la terminación ano del alcano con igual número de átomos de carbono por anoico y se antepone la palabra ácido. Ácido propanoico, ácido dodecanoico, ácido o hidroxibenzoico. Las características de reaccionabilidad de los ácidos carboxílicos se derivan de la estructura de la función. El átomo de hidrógeno del grupo COOH se desprende como protón, comportándose como ácido. La presencia del agrupamiento C igual a O en la función COOH permite que los ácidos carboxílicos reaccionen con nucleófilos en reacciones catalizadas. Preparación
de ácidos carboxílicos. Se obtiene por oxidación de alcoholes, aldehídos o hidrocarburos aromáticos con cadenas laterales. La hidrólisis de nitrilos da ácidos con un átomo adicional de C, por lo que este método permite alargar una cadena. Debe de recordarse que a su vez los nitrilos alifáticos pueden derivarse de los haluros de alquilo. El ácido adípico, materia prima para la síntesis del nylon, se obtiene por hidrólisis de un dinitrilo. Reacciones de ácidos carboxílicos. Consecuencias de las características de reaccionabilidad de los ácidos carboxílicos es la reacción de la formación de sales con hidróxidos de metales y la formación de ésteres por la reacción con alcoholes. Ejemplos de sales así formadas son preservantes de alimentos, aditivos de aceites lubricantes y preservantes de pan. Con bicarbonato de sodio, los ácidos desprenden CO2, hecho que sirve para distinguir a los ácidos carboxílicos de compuestos de menor acidez, como los fenoles, que no forman CO2. Los ácidos carboxílicos tratados con alcoholes en presencia de ácido mineral como catalizador forman ésteres. Este proceso se conoce como esterificación. Para desplazar el equilibrio en el sentido de la formación de éster, se trabaja con exceso de uno de los reactantes, usualmente con exceso de alcohol, o se elimina el agua mediante destilación azeotrópica. Para explicar el mecanismo de esta reacción, se ha hecho uso de un alcohol marcando con 18 oxígenos isótopo radiactivo del 16 oxígeno, que permite detectar su presencia en el agua o éster. Se encuentra que en el éster contiene el 18 oxígeno. El siguiente mecanismo es concordante con este hecho y explica la catálisis ácida. Nomenclatura y característica de reaccionabilidad de derivados de ácidos carboxílicos. Se nombran tomando como referencia el nombre común o el nombre IUPAC del ácido: cloruro de propanoilo, acetato de etilo y anhídrido acético. Puesto que el grupo RCO se encuentra en todos los derivados, se acostumbra a denominarlo cambiando la terminación ico u oico del respectivo ácido por hilo u oilo. Como ejemplo, acetilo y benzoilo. En los derivados de ácidos carboxílicos se encuentran los cloruros de ácidos, anhídridos, ésteres y las amidas. Preparación de derivados de ácidos carboxílicos. La preparación de estos compuestos implica casi exclusivamente la conversión de un derivado en otro, con el objetivo de tener un criterio para poder establecer los reactivos adecuados para la preparación de determinados productos. Los cloruros de ácidos son los más reactivos, pero también son los compuestos más caros y difíciles de operar en términos industriales, por lo que prácticamente solo se usan como reactivos los anhídridos y los ésteres. Las amidas, que son las menos reactivas, no sirven para preparar aquellos derivados más reactivos. Los cloruros de ácidos se preparan por reacción de triopentacloruro de fósforo o cloruro de tionilo con ácidos carboxílicos. Los anhídridos se pueden preparar por reacción de cloruros de ácidos con sales de ácidos carboxílicos. Este método de preparación, que constituye una típica reacción de sustitución nucleofílica acílica, es propio de un laboratorio. En la industria, los anhídridos más importantes son el eftálico, que se prepara por oxidación de oxileno, y el acético, que se prepara por adición de ácido acético a la acetena, que a su vez se obtiene por termólisis de ácido acético. Como se expuso, los ésteres se forman por reacción de esterificación entre ácidos y alcoholes. También se forman
por reacción de anhídridos con alcoholes. Los siguientes ejemplos de síntesis industriales ilustran dichos métodos. Un éster puede transformarse en otro éster por reacción con un alcohol. Esta reacción se conoce como transesterificación. Las amidas se forman por deshidratación térmica de sales de amonio de ácidos carboxílicos, las que a su vez se preparan por neutralización de dichos ácidos con amoníaco. Las amidas primarias, secundarias o terciarias se pueden preparar por reacción de cloruros de ácidos anhídridos o ésteres con amoníaco, aminas primarias o secundarias respectivamente. La preparación de acetanilida, una amina secundaria por interacción de anilina, por interacción de anilina con anhídrido acético, es un ejemplo de estas propiedades. Aminas. Las aminas son derivadas orgánicas del amoníaco, en el que se han sustituido uno o más átomos de H por grupos orgánicos. Su clasificación se basa en el número de grupos R unidos al átomo de nitrógeno, 1 para las aminas primarias, 2 para las secundarias y 3 para las aminas terciarias. Las aminas de masa molecular baja son gases que se disuelven fácilmente en agua, proporcionando disoluciones básicas. Las aminas volátiles tienen olores semejantes al amoníaco, pero más parecidos a los de pescado. Las aminas primarias y secundarias forman enlaces con el hidrógeno, pero estos enlaces son más débiles que los del agua, porque el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Como el amoníaco, las aminas tienen estructuras de pirámide trigonal, con un par de electrones solitarios sobre el átomo de N. La dimetilamina se utiliza para acelerar la caída del pelo de las pieles al proceso de cuero. La butil y pentilamina se utilizan como antioxidantes, inhibidores de la corrosión, en la fabricación de jabones solubles en aceites. La dimetilamina y la trimetilamina se utilizan en la fabricación de resinas intercambiadoras de iones. Hay otras aplicaciones en la fabricación de desinfectantes, insecticidas, herbicidas, medicinas, tintes, fungicidas, jabones, cosméticos y procesadores de películas fotográficas. Derivados importantes del amoníaco son las sales de tetraalquilamoníaco. Una de estas sales se obtiene al reaccionar al amoníaco con un exceso de iodometano. La sal de amoníaco formada, denominada sal de amonio cuaternaria, tiene 4 grupos orgánicos unidos a un átomo de nitrógeno. Puede considerarse que el iodur de tetrametilamonio se forma por reacción de un mol de trimetilamina con otro mol de iodometano. Este ion amonio cuaternario suele formar parte de los sistemas encargados de transmitir los impulsos nerviosos en el cuerpo humano. Un ejemplo es la aceticolina. Muchos venenos que afectan al sistema nervioso central también contienen el grupo funcional de amonio cuaternario.